Pues muchas gracias por esta clase, más que una clase, creo que se va a articular como una especie de conferencia o charla, en el sentido de que lo que me interesa es compartirles herramientas teórico-textuales que a mí me han servido muy útiles pues, para crear. En mi caso, danza, digamos. Pero también podemos probar entender los conceptos que mencionamos en el sentido más amplio posible, por si acaso. Y me gusta también mucho subrayar que aquí yo no creo en verdades universales, aquí no es como que lo que yo digo es así, es una manera de crear como personas haciendo cosas. Entonces, vamos a comenzar. Tenemos un marcador para usar la... Sí. Me gustaría empezar hablando sobre la inspiración. ¿Cómo podríamos definir esta palabra? Motivación para hacer algo. Introspección también. La inspiración también puede ser generada a base de los impulsos. Yo podría sumarle como más prestado. Hay varios conceptos que todas estas ideas de alguna manera se tienen que ver. Si vamos a la raíz, Ines adentro, inspirar y respirar. De la rima. Me parece una idea muy bonita, porque entonces aquí estamos hablando como de agarrar algo de afuera y respirarlo hacia adentro. Bueno, pero es una metáfora muy linda, pues que define qué es la inspiración. Y eso me parece fundamental, porque a partir de aquí es que hacemos arte. ¿Qué tipo de arte conocemos? Hay muchos, ¿no? Pero los más comunes, ¿no? O sea, arte contemporáneo, danzas, puede tener pintura, escritura, literatura, arquitectura, cine, fotografía, artes visuales. Es un espectro muy amplio de la humanidad. Pero es bueno entender que estamos trabajando con este tipo de cosas. Y algo también bonito de la posmodernidad, digamos. La modernidad como movimiento humano es una vaina muy alemana, muy como de todas las cosas tienen que estar bien definidas, bien encasilladas. La danza contemporánea es una cosa, el folclore es otra cosa, y nunca pueden juntarse, porque son elementos diferentes. Como les he explicado todo. La posmodernidad viene como a romper esas ideas, ¿no? Y si no, y se pueden empezar a tocar entre ellas. ¿Qué pasa si juntamos ballet con literatura y hacemos un cuento sobre el ballet? Por decir tontería. Entonces, también es lo bonito de la posmodernidad. Nos brinda como a nivel conceptual y ideológico la posibilidad de entender estas disciplinas de la humanidad como formas hermanas, de alguna manera, o que pueden comulgar en algunos puntos, si nos interesa, si no, todo también es una decisión. Lo cual me lleva a una pequeña clasificación de arte. Podemos hablar de artes vivas, o artes objetivas. Yo me estoy sacando la mano, es como lo que yo entiendo en realidad. Pero me ha sido útil entenderlo así.
artes que tienen una diferencia fundamental. ¿Qué creen? Que sale el personaje arriba del cartel. ¿Depende del tiempo? Sí. Las artes vivas dependen del tiempo. En el sentido de que, pues, como la vida, tienen un inicio y un fin. Una canción tiene un inicio y un fin. Una película tiene un inicio y un fin. Una escultura, no, una escultura es un objeto que está ahí, que puede durar ahí 1000 años, si se preserva bien. Y en este caso, nosotros, hablando de artes escénicas, pues nos movemos en este ámbito. O sea que es clave la idea de que trabajamos con tiempo. Muy bien. Y luego podríamos hacer todavía otro subgrupo de artes. Van a ser las artes narrativas o las artes contemplativas. Ambas trabajan con el tiempo, ¿sí? Entonces, aquí la diferencia es que las artes narrativas se preocupan por algún tipo de relato, o como de contar algo, un cuento, es el ejemplo más inmediato que se me viene a la cabeza. Y las artes contemplativas van más como de contemplar, observar algo. Es como el tipo de arte que es, miren qué bonito es esto. La gimnasia artística, para se me hace el ejemplo más claro, que ya está repetido en este caso. Los sonatas de la preocupación es contemplar, ya sea mucho escénico. Podemos traducirlo también mucha danza. Miren qué bonito se ven estos pasos, wow, qué grácil, qué lindo, qué bello. O sea, y eso de contemplar. Tal vez no necesariamente me esté contando algo, no va de había una vez una mujer que estaba enamorada de ese hermano y ella tristeza sobre un espíritu. No hay una historia, tal cual. Entonces, la preocupación aquí, de nuevo, sobre el qué estamos observando. Es una preocupación un poco más estética, en ese caso. Versus una preocupación más textual, más discursiva, digamos, de alguna manera. Más como me interesa decir algo y que me entiendan, ¿no? Yo me muevo un poquito en este ámbito. A mí en ese caso me interesan los relatos. Me interesa como tratar de transmitir, en el mejor de los casos, algún tipo de idea con lo que hago. Y entonces, como mi preocupación es narrativa, a nivel teórico-conceptual, parto mucho como de dos autores en particular, que fijo que he escuchado mil veces, que son Aristóteles y Joseph Campbell. ¿Los han escuchado? Son dos señores muy famosos. Particularmente de Aristóteles es su poética. Ese se llama el libro. Y de Joseph Campbell se llama El héroe de los mil rostros. Hay mucha gente que los explica muy bien, digamos. Muy a grosso modo, podríamos entender que Aristóteles, cuando analiza la narrativa de las cosas, en su poética, él manda una estructura como la montaña. Como las cosas tienen un inicio, un desarrollo, un clímax y una conclusión. Aquí vendría como el clímax y la conclusión.
revelación final del personaje principal, por ejemplo, que analizamos los talleres. Pero, o sea, este momento de, wow, ok, tengo poderes, soy un dios, y entonces resuelve los problemas. No, es como ese clima, cómo se resuelve el conflicto de la historia. Y luego viene la conclusión, ¿no es cierto? A nivel histórico. Joseph Campbell, a diferencia, plantea una estructura un poco más circular, cuando era económico, no sé si lo han escuchado. Joseph Campbell era un filólogo, había estudiado literatura, pero especializado en mitos. Y se daba cuenta que todos los mitos que él había estudiado a lo largo de su carrera tenían, de alguna manera, más o menos la misma estructura. Que era como, un mito volvía a leer otro. Un mito volvía a leer. Tenemos un punto de inicio, con un cuerpo madera, pues. Héroe en el sentido más amplio posible. No es como que sobre el héroe puede ser masculino, podríamos llamar así. Y entonces, sí, hay un llamado a la aventura. O sea, para Aristóteles lo que importa en la historia es que hay un inicio, un desarrollo con un conflicto, un clima, un análisis y un desenlace, por cierto. El otro señor tiene entonces el llamado a la aventura. Tiene un encuentro con un mentor. Tiene un momento de cruzar el umbral. Mucha gente lo explica mejor, pero muy a grosso modo, entonces tenemos un héroe que vive en su cotidianidad, hay un llamado a la aventura, algo sucede que lo hace de alguna manera tener que salir, normalmente se resiste una primera vez, a la segunda o a la tercera vez, bueno, ya está, no vale la aventura. O sea, si vieron El Señor de los Anillos, cuando está Frodo ahí todo tranquilo en la comarca, en la fiesta con su gente, no sé qué, ya anda, no, hay un anillo, que no se llevarlo a la montaña, llamado a la aventura. Donde siempre aparece una figura, algún tipo de mentor, o una deidad, alguien sabio, un guía, un animal espiritual, siempre hay algún tipo de ser místico acompañando al héroe. Le enseñan cosas, va aprendiendo como a, mientras conforme se va alejando de su cotidianidad y se va volviendo más turbio, más desconocido del mundo al que se enfrenta, hay una figura de mentor, que de alguna manera siempre lo va acompañando. Lo cual lleva a este punto, que es el cruzar el umbral. Cuando ya el personaje principal, el protagónico, se encuentra totalmente fuera de su zona de confort. Cuando se mete, no sé, el héroe va a matar al dragón y entonces entra al bosque, saliendo de la ciudad. Digamos, ese era cruzar el umbral, como una primera aproximación. Lo cual normalmente lo lleva a tocar fondo. Pasa un montón también en las pelis de acción. Más o menos en el segundo arco siempre hay un primer enfrentamiento con el malo y el bueno siempre pierde. Normalmente. Pero eso es como ese momento, tocar fondo, como ese momento más triste de la historia, cuando pensamos que el héroe realmente no va a lograr sus objetivos. Lo cual motiva la poiesis, que es cuando, eso es lo más cercano a la anaclórisis, en realidad. Según Joseph Campbell, es el momento en el cual el personaje principal aprende algo nuevo, a partir de las experiencias, en el umbral de lo desconocido, al cruzar este mundo oscuro, al tocar fondo, renace
un poquito más sabio que antes, con más herramientas de las que tenía antes, por lo cual puede vencer al malo. Digamos, ya viene con el enfrentamiento final, ya le habrá aprendido algo, con ese nuevo conocimiento logra vencer. El malo es cualquier tipo de obstáculo que tenga el héroe en la historia. O sea, adquiere algún tipo de sabiduría de nuevo, regresa a su casa como maestro de dos mundos y ahí se vuelve como su nueva cotidianidad. Ahí puede volver a empezar el sitio, en la segunda parte. Son como dos estructuras narrativas que me parecen muy útiles. Lo pueden buscar en YouTube o en Google, bien fácil. Si no entienden nada, me pueden preguntar. Así se pone la. Tiene un falso ahí arriba. Una palmadita. Puedo bajar a recepción si no preguntas. Sí, porque ahí tienen varios. Sí. ¿Sí? ¿Si quieres? Sí. Ahí no son varios. Entonces, a continuación, le había traído un libro que se llama Narraturgia. Es sobre teatro. Sí. Pero vamos a leerlo pensando teatro como danza o teatro como fotografía. Cada quien puede incluso interpretarlo como desde su disciplina. No tengo fotocopias, pero pensaba que voy a tomar una foto, son 2 páginas. Y leerlas cada quien y luego las vamos a comentar. Y vas a tener que pasar totalizar la textualidad. Si vieron La Guerra de las Galaxias, George Lucas era alumno de Joseph Campbell. Y a nivel estructural, las primeras 3 películas, por lo menos, son el viaje del héroe hechos de así tal cual, tienen todos los puntos de esa estructura. La página anterior. Esto es narraturgia. Y la apartada es teatralizar el texto. Marcel. ¿O quieres probar? Sí, lo estoy viendo. Ah, perfecto. ¿Perdón? Sí. Sí, son 2 páginas y unas líneas.
¿Alguien más necesita de libro? Pues es que me sé que la pasó. Sí, aquí no, fíjate, la rata es una manera de Sí, ¿cómo no? Igual si alguien prefiere leerlo en vivo, pues estaría bien.
¿Qué creen que nos quiere decir ese señor con este pequeño apartado? Cuando él habla de textualizar, está haciendo referencia a una narrativa novelística, ¿no? Del cuento. Sí, Y teatralizar sería dramatización. exacto, exacto. Eso yo creo que conecta con la idea de la inspiración, en el sentido de que él habla mucho de Kafka y de Moby Dick como punto de inspiración, en el sentido de que él lo hace fantasear sobre teatro, a pesar de que está interactuando con otro medio, que es un libro, un género literario. Es como, lo que me parece interesante de este texto es como la invitación a ese proceso de traducir algo que nos gusta en la disciplina que nos interesa. ¿Cómo volver teatro un cuento? Es bastante fácil, pero es bastante afín. Pero ¿cómo volver danza una escultura? ¿Sabes? ¿Cómo volver fotografía un edificio? Pero eso puede ser un lente que podríamos usar a la hora de consumir cualquier tipo de media que nos interese. Me encantan los boleros y danza, ¿cómo significar un bolero? ¿No? ¿Cómo caracterizarlo? Tal vez la letra del bolero, tal vez también está con otras cosas. Ese proceso me parece muy interesante, porque todos lo vivimos, es un proceso primario, como es un gran ejercicio mental. En este caso, cada vez que uno ve una peli que le gusta, cómo traducirla en danza, en teatro, en música, en foto, incluso. ¿Cómo vemos lo que vemos y logramos extraer elementos que parece que nos puede servir para lo que hacemos? Y eso me parece fundamental, como un primer paso, ¿no? Es una inspiración. Que me iban a como el punto de partida, ¿no? Y esto lo vamos a ligar con la idea de historia. Como hay historias y la historia. Pero en este caso vamos a entender la historia como una sucesión de eventos en un periodo de tiempo. Había una vez alguien que se levantó temprano, le dio hambre, se fue a pescar, se metió a nadar al río, se ahogó, lo vio su mejor amigo y fue a contar la historia a los demás. Y ahí la historia, ¿no? Eventos es como el qué sucede en este periodo de tiempo. Se enciende la luz, vemos un grupo de gente haciendo partidos, se apaga la luz, se enciende la luz y vemos un cuadro de folclore que se desarrolla hasta el final. Se apaga la luz, se enciende la luz y no hay nada en el espacio. Entonces sacamos ejemplos de la banda. Pero a fin de cuentas, la historia en el sentido del arte escénico es la organización de los eventos que decidimos mostrar y el cómo los mostramos. ¿Cuál va primero y cuál va después? Ahí estamos en una narrativa, tan literal o tan metafórica como sea. Porque en ese estamos hablando en el sentido estructural, historia estructural. Historia estructural del arte escénico. En la organización de eventos en un periodo de tiempo. Y esta idea la vamos a retomar despacito. La interesa que la mantengan ahí. Con la inspiración, con el punto de partida. Pero Patricia, ¿eso cómo es?
Entonces, siguiendo esta línea, ¿no? De cómo traducir en nuestra disciplina lo que sea que consideramos el ejemplo, el objeto de inspiración, o sea, lo que sea que nos inspire. Yo creo que ahí es importante, es como, ok, me interesa esta foto en particular. Hay que analizarla de la manera más desmenuzada posible. ¿Sabes? Como que desde la composición hasta qué elementos tiene, una mezcla de naturaleza con ciudades, tal vez tiene agua, tiene verde, pero tiene gris, tiene también partes del cielo. No sé, como cómo logramos desmenuzar todos los elementos que están entrando en juego, pero que sea que nos gusta, que nos interesa. Y para eso quiero tocar con un ejemplo. A mí me es muy fácil a veces pensar la danza como música, porque van muy de la mano. Y esto lo digo porque lo que vamos a hacer ahora es vamos a escuchar un cachito de una canción y vamos a ver un video de un youtuber que analiza esa canción. La profundidad de análisis que hace me parece impresionante y creo que eso lo podemos también aplicar. Podemos aprender un poquito del análisis que hace este muchacho. Vamos a ver. La canción es un poco ñoña en el sentido de que la canción es el opening de un anime que es una caricatura japonesa. Es un anime muy famoso que se llama Mele. Que tiene una historia curiosa porque es una caricatura japonesa, ¿no? Pero entonces es muy como subversiva, ¿no? En cuanto a su género y a su ruta noventera, más o menos, digamos, rompe con muchas formas de hacer del estilo de anime del que es parte, anime de robots gigantes, ¿no? Tipo Mazinger, Astro Boy, los Power Rangers, incluso tocamos un poquito. Ese tipo de historias, pero la manera en la que la cuenta, los temas que toca, para esta historia lo más importante es como la psique de los personajes. Es profundamente violenta, pero también es profundamente religiosa. Y es todo muy psicológico también, tiene espacios muy metafóricos, espacios muy reales, no va tanto sobre las peleas, se la recomiendo un montón. Y mientras lo estaban produciendo, al director, digamos, la productora quebró a medio proceso, y entonces los últimos 2 episodios son todos hechos a mano. Y es una sesión de psicoanálisis de los personajes, es una locura, se la recomiendo un montón. Pero bueno, tomando eso un poquito en cuenta, vamos a ver la canción de intro, que es la que nos va a analizar después de sonido. Es un chiquito. Espero que lo escuchen. Ah, pues sí, hay una música. Sí, ¿no? Es que creo que hay una clase. ¿Ay? Sí, está en clase. ¿Hay clase? Sí. Quisiera escuchar más. Hay que traer una bocina, Pero... chiquitas. Ajá, quizás en un teléfono se escuche un poco más. Y yo me hice como un pequeño truco que he aplicado que funciona si le ponen como en contraesquina de una pared o algo así. Claro, Y para hace- hacerlo como bocina. Ajá, y suena el eco muy fuerte. Con un vaso de café también vacío. O una botella de café.
para ponernos un poquito en contexto. Pero lo que me interesa es el tipo de análisis que hace Jaime Altozano, se llama este youtuber, es un músico español. Quiero echar la imagen. Que vayan a la parte. Sí. Apagamos La primera. Sí, claro.
diagonal. Y escribió la letra en 2 horas. De hecho, dice que se inspiró en el título del anime A Cruel God Reigns, y la canción la llamó Cruel Angel Species. Aquí cada uno cuenta su historia con más o menos glamour dependiendo de cómo tenga el día. Y en el fondo le agradezco a Oita Gálico que lo cuente así con honestidad, porque muchas cosas artísticas se hacen así. La tía ha desarrollado un talento durante años y puede hacer cosas muy buenas muy rápido. Y no tiene por qué recibir la inspiración de la luna llena con un vaso de whisky en una noche de tormenta. Se levanta un martes, se pone a currar a las 9 de la mañana, a la 1 lo quiere dejar entregado, por la tarde tiene lío y pues ya está. Esa es muchas veces la vida del compositor, porque cada uno es un por experiencia. Hombre, luego podría como esforzarse en venderlo, porque aparte difícil ya la ha hecho. Escribir la letra de una de las canciones más famosas de este anime, eso era lo difícil. Lo fácil era darle un poquito de gracia a la historia, pero bueno, que aquí cada cual el arte se lo reserva para las letras y no para las entrevistas. Bueno, yo cuando me encargaron este proyecto fui a un museo de arte medieval en que había un montón de dibujos de ángeles, ¿no? Porque al final tenía que hablar de estos ángeles, ¿no? Que llegan a la tierra. Entonces vi pues un trazo de Rafael que era más claro que el otro trazo que era menos claro, y después dije, eso es algo, ahí hay un re sostenido. Pero bueno, que ya en esta entrevista cuenta que el productor le dijo que la letra sonara filosófica, eso también lo cuenta. La canción comienza con una intro épica que dice, joven te convertirás en leyenda. Ah, esa es la otra. Y es curioso porque usa la palabra shounen para joven, es como se dice joven en japonés, pero también es como se llama al género de animes para chicos adolescentes, del que el mecha es un subgénero. O sea, Evangelion muestra a un chico depresivo que se salva no convirtiéndose en un héroe, sino haciendo introspección y está subvirtiendo los tropos del mecha, pero el mecha es shounen, así que subvierte los tropos del shounen. Y la canción dice shounen al principio. A ver, no sé, es una tontería, pero como que me hace gracia, porque no está claro por lo que dice la letrista, que ella supiera que esto iba a ser una especie de construcción de narrativa. Entonces, ¿cómo que es posible que cuando ella escribió joven te vas a convertir en una leyenda usando shounen y alimentando los tropos del shounen lo hacía de manera no irónica? Pero la canción funciona porque construye la premisa que luego subvierte. El caso es que aunque empieza con un coro majestuoso, luego de pronto hace un plot twist y se convierte en un tremendo cumbión. Que de hecho Hideaki Anno, cuando le obligaron a pasar de las danzas polotzianas al tremendo cumbión, pues no lo sabemos, pero funciona muy bien, porque hace que sea ambigua. La canción te produce sensaciones mezcladas. Por un lado es épica, un coro que viene la lucha de los mecha, pero no es épica a la contraria. De hecho, es un poco lo lazo bailemos, así que te da buen rollo. Y cada vez, conforme vas descubriendo la historia a la que va asociada, que empieza a producirte mega
puede instruir, tiene intuiciones y le ha quedado casi igual que utiliza otro recurso, seguramente también de manera intuitiva, pero lo usa durante toda la pieza, que son las apoyaduras. Y es cuando caes en la nota que no es. Y de pronto, ya sí caes en la nota que es, te apoyas. Es un poco triste a veces. Todo el rato en esta pieza está cayendo en la nota que no es para luego dejarse caer en la que sí es, por ejemplo. Es una aventura. Porque esta nota no es del acorde. Y ahí viene otra. Se apoya todo el rato. Aquí igual. Y aquí otra vez. Todo el rato escribiendo tira, ta, 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 con la nota que no es. Y le va dando esto de trote con chimenea. En el fondo es un reflejo de Shinji cometiendo una y otra vez el mismo error. La primera nota de cada combo se representa arriba, que es una metáfora de quién te quieres convertir. Entonces la segunda nota te representa a ti, correcta dentro del acorde, más fuerte, pero más honesto, porque no se trata de ser perfecto, sino de ser tú mismo. O no, la letrista Moika Mánico quiere recordar que completó la canción 2 horas después de verse el prisa y ahora de los capítulos por 2. A mí me gusta mucho en general el J-Pop, porque es que todos los compositores tienen mucha formación, utilizan recursos avanzados con soltura, sin decir, mírame, uso recursos avanzados, hacen pop, que siempre será vulgar para los puristas, pero lo hacen con clase, con estilo, con estilo. Por ejemplo, la estructura de esta pieza es ave, a, que digas, pues ok, pero no tan pues ok, porque lo normal sería que fuera ave, en plan, estribillo, puente y estribillo, que a veces se omite la última estrofa, a veces hay preestribillos, a veces hay intro, a veces hay outro, pero la estructura siempre suele ser expongo una idea, la repito para asentarla, cambio algo distinto para tener variedad y luego cierro repitiendo la idea que escuchaba y tiene para que tenga coherencia. Y aquí no, aquí hace intro, estrofa, estribillo y puente. Por cierto, es un puente lógicamente distinto. Este puente sería el típico solo de guitarra que iría después del segundo estribillo, pero lo curioso es que sea aba en vez de aba. Es que hasta el minuto 2 de la canción no se ha repetido ningún fragmento y eso no es normal. O sea, no sé, a ver, es una chorrada, no es para tanto, pero es la típica cosa pues de alguien que ha compuesto mucho y entonces de pronto dice, pues vamos a darle la vuelta a la estructura esta, la hacemos así y pues porque sí, pues si más da, pues lo hago. Y dices, pues, ole tus huevos, pues genial. Después del solo de guitarra pone unos coros random maravillosos, por cierto, que para mí son el highlight de la canción, que suenan así. Y de hecho fue la inspiración que me llevó a mí a meter estos coros en Friends with Robots. Los coros de Evangelion van creando una tensión para la explosión de lo que sería pues la segunda parte, ¿no? Es bonito porque los coros quieren llegar a hacer estos acordes. Si llama mayor. Sol 7. Y no. Quiere ese momento de epicidad ahí. Me empezaba a ser director de cómo conocíamos a la madre. En realidad va como jugando contigo. Creo que quiere dar el sol 7, la dominante, que te va a dar toda la emoción para aterrizar en la tónica. Entonces te da la dominante en sus 4 todo el rato. Y crees que va a hacer
película, pues le pega mucho precisamente lo que decíamos de que empieza diciendo sobre y diciendo hasta seguir tu leyenda, siguiendo los tropos que estamos hablando de las bellezas de esta canción, es como siguiendo esos tropos y siendo una canción de acción, bailable y de buen rollo. Tú sabes que no va a ser así, tú sabes que la historia luego no es así, eso es lo que le da el toque agridulce y eso yo creo que es una de las cosas que hace que sea tan querido, porque luego hay una canción asociada a la parte trágica de este anime, el finalito del final. Pero es que no tiene el mismo toque, simplemente hashtag sad, no tiene esa ambivalencia. El caso que os dejo en el vídeo, esta sí ya no se requila tanto como pensaba. Os dejo el vídeo de daño en la descripción. Os cuento que existe una carretera de Japón que cuando conduces por ella suena a Cruel Angels Thesis. En un anime suena una canción famosa. Es así de famoso. A mí me gusta mucho la gente que habla de temas que les apasionan, en realidad. Y él en particular creo que hace análisis muy chidos de diferentes canciones, de pelis, series, animes, a nivel musical. Es un poco técnico, pero también creo que conecta mucho con la danza, en el sentido que trabajamos con tiempo y con ritmos. Y ese tipo de análisis que él haga nos parece servir hasta para analizar nuestra propia obra. ¿Qué tipo de musicalidad estamos usando en las cosas que hacemos? Entonces, en el caso del video de Jaime, su tema de inspiración era la canción del anime, de Evangelion. Inspiración. Vamos a ponernos un poquito prácticos y me gustaría que piense cada quien o que busque alguna inspiración, en el sentido de que piense en un libro que le gusta, una película, una canción, una pieza de danza, lo que sea. Y van a pensar, ¿por qué les gusta? Y 5 cosas que les parezcan interesantes. Esto va a ser importante porque aquí ya se empieza a dar ese primer paso, el punto de partida del proceso creativo. Va a ser es fundamental, especialmente para mañana. Voy a decir que sí, porque- Estamos buscando una fuente de inspiración. Pensando en algo que te guste, una película, una canción, un libro, una pintura, lo que sea. Vas a pensar por qué te gusta
y vas a anotar cinco cosas que te parezcan interesantes. Y si ya lo van teniendo, también les voy a pedir que piensen en la trama, que el tema es como se aplica y es una alternativa, lo que están pensando, busquen también cuál es el tema y cuál es la trama. Y teniendo el tema como la ideología, ¿no? Como qué tipo de ideas nos transmite, con qué tipo de ideas, pues, sí, comulga este tema. Por ejemplo, el de Evangelion va de la soledad y de la depresión de un chico adolescente, en esencia, ese es el tema. La trama, pues va de los chicos que están en la escuela, aprenden a manejar robots, se pelean contra ángeles que vienen del cielo, no sé. Pues, igual, sí, si es muy largo, no es necesario que lo escriban, el tema sí. Y la trama, porque la tengan en mente igual funciona.
más o menos. Este sería como un ejemplo ahí que se me acabó de ocurrir. Digamos, cuando tomar como punto de partida la sequía de Horacio Quiroga, si lo ubican, ¿cuánto de Horacio Quiroga era? Uruguay. Fue la sequía. La sequía, para mí, a lo que me acuerdo vagamente, iba sobre la incomunicación. Porque la historia era más o menos como una pareja de inditos como el bosque, que había un periodo de sequía, hacía mucho calor y la mujer estaba desesperada por irse. Pero el hombre era una persona muy religiosa y el tipo estaba como con una ocarina, tocando una canción para que lloviera, teniendo fe que algún día iba a llover. Y la mujer se desespera tanto que al final lo abandona. Y la imagen es terrible porque está el man como petrificado, ¿sabes? Como que siempre lo describe, parece que lo es muy descriptivo con sus palabras. Siempre lo describe como alguien casi como petrificado, ahí como siempre en alguna posición, nunca se mueve, parece casi como un ser de arena. Y el único momento que vemos que algo le pasa a este personaje es al puro final, cuando se va la mujer que le brota una lágrima. Y es como que el único algo que hay ahí. Es de terror. Entonces, muy a grosso modo de hacer la trama, digamos. Saco 5 elementos de ahí que me parezcan interesantes. Mira, lo estático, el calor, siempre me acuerdo un montón que siempre hablaba de calor. La relación sin comunicación entre los dos personajes, el deseo de irse de la mujer y la angustia de quedarse del hombre, que me acuerdo que van a ver. El siguiente ejercicio ya es un poco más subjetivo, digámosle, en la invitación. ¿Cómo escenifico esas 5 cosas? ¿Cómo escenifico esas 5 cosas? Normalmente en el arte escénico se habla de acción o de verbo, o de movimientos, o de danza, digamos. Podemos usarlo como, si recordamos el texto de la narrativa, de la teatralización del texto, ¿qué elementos entonces me inspiran para fantasear algún tipo de producto escénico con lo que me parezca interesante? Por poner un ejemplo, no sé. Lo estático yo lo podría hacer en escena pues como 2 cuerpos que no se mueven. Y entonces quizá para representar calor no se me ocurre movimiento, pero pienso en una luz ámbar súper potente. La relación sin comunicación, vamos a pensar en 2 personas que no interactúan. Deseo de irse, esto yo me lo imagino más como en movimiento. Entonces me imagino a alguien que está rumiando y que no puede salir de ahí. Y la angustia de quedarse lo voy a representar como mientras esto hay un punto que nunca se mueve. Me estoy sacando muy de la manga. Pero los invito a hacer un proceso similar. Entonces, con esas 5 cosas que les pareció interesante, piensen y fantaseen cómo voy a llevar a escena sus conceptos. Si le diera alguna imagen o alguna canción, tal vez, esto puede ser una canción, ¿no? Que tenemos por otro lado. Pero tal vez lo estático, me acuerdo de esta canción de John Cage que es sobre silencio, que se llama como 3303. Es un concierto donde va el man y se sienta en el piano y no pasa nada. Entonces, yo tal vez es para mí sequía. Entonces, en ese momento yo voy a usar esa canción. Vamos a ir desglosando. Pero para aterrizar el ejercicio, ¿cómo fantasean de una manera escénica esos 5 elementos que les parecen interesantes de su producto de inspiración?
toda la censura en este caso. Por ejemplo, para mí hay una tensión ahí que en un punto al final se rompe, ¿no? Y eso puede ser un elemento de avance también. Y la temporalidad sería la música. La temporalidad sería en este caso cuánto dura cada evento. A eso me quiero llegar. Esto lo vamos a considerar una columna vertebral y a partir de ahí vamos a empezar a estructurar un guión. Entonces la preocupación temporal en ese caso sería cuánto dura cada cosa de lo que hipotéticamente podría suceder. Digamos que no es la música, pero sí el sonido, digamos. Sí, la O sea, silencios, pero es la estructura del tiempo, ¿no? Sí, lo que puede ser, no sé, quizás lo estático para mí que sean 5 minutos de espacio vacío, de nada, ¿sabes? No puede ser perfectamente. El tiempo es un elemento con el que jugamos también. Es un poco bastante más práctico. Eso todavía es como la estructura, el esqueleto. Y tiene que haber un conflicto. Si nos ponemos aristotélicos, sí. No necesariamente. No necesariamente. ¿Alguien que haya terminado quiere compartirnos su punto de inspiración de programa y cosas interesantes? Me falta, bueno, sí, todavía me falta de cómo lo sentí. Pero si no he terminado todo el Sí, sí. Bueno, yo he terminado, pero no quiero ser el único. Yo también terminé. Hice dos porque no por mi indecisión. Hice dos y creo que son muy diferentes uno con otro. Y es como una situación que tengo en la mente que también quería compartir una clase contigo. Sí. Pero bueno. Por un lado tengo como la música, no sé si tengo que elegir algo en particular o la música en general porque no me acuerdo de los títulos de las piezas, de Ryuichi Sakamoto, que es un compositor japonés. Y, o sea, explico como esas partes. Sí, pero creo que en este caso tú puedes decir mi inspiración o mi punto de partida es la música de Ryuichi Sakamoto. ¿Sabes? Y por eso tomas eso como fuente de inspiración. Y tú luego lo conoces incluso, ¿qué te parece interesante de la música de él? Lo que recuerdas. Sí, no necesariamente tiene que ser una canción en particular. Ok. Lo que me parece interesante es que le gusta utilizar como algunos instrumentos desafinados, que nosotros entendemos como desafinados, pero él dice que son como la forma natural a la que se va el instrumento, ¿no? Nosotros lo entendemos como desafinado. La forma de hacer arte con el entorno, o sea, hay como cosas de cocina que se escuchan, los autos, la lluvia abajo de una cubeta, ¿no? Bueno, arriba de una cubeta. Su forma de generar atmósferas, que bueno, siento que es algo que tiende un poquito más a lo abstracto, por lo cual me cuesta a veces pensar en una historia cuando pienso en este tipo de música. Y hace como ciertas investigaciones en donde se va a determinados lugares que están abandonados y se pone a investigar qué pasó en ese suceso, por qué está abandonado y cómo suena ese lugar, ¿no? Y creo que su tema, bueno, no sé, su tema, la ideología de qué va, tengo como lo contemplativo, la quietud en escuchar y lo cotidiano. Y en sus tramas, si es que hay una historia, es ahí donde La historia de la obra de alguien que está un poco cabrón. Pero yo de todos los que sí se preocupan por historias en particular, ¿no? No sé, los románticos se preocupaban por los mitos griegos pasados. O sea, entonces podemos sí, pero si no hay, tampoco es como que hay que rebuscarlo. Sí. O también la historia de su vida, qué lo lleva a componer, por qué tipo de necesidades tenía, ¿sabes? Ahí entonces era me parece lo más apropiado de esto, en este caso en particular. Sí. Vamos a tratar a la persona. Bueno, ahí me pierdo, ¿no? En esa trama.
cómo cuenta cosas en su música. No sé si es como si fuera un observador, por ejemplo, ¿no? de las cosas de la vida y de los movimientos naturales de las cosas. Y esto, ¿cómo lo escenifico? Es como los pianos desafinados, yo los visualizo, si tengo que llevarlo a una escena, como líneas que parecen desordenadas y chuecas, tal vez como un poco simulando las teclas, unas teclas que están como más chuecas. Tienes una imagen. Imaginaba que damos una imagen. Puede ser, perfecto. Sí. Algo. Como hacer arte con el entorno. Imagino a estos carros que pasan como con telas que pasan rápidamente, como un poquito translúcidas, ¿no? Y se mezclan un poquito los colores. Y bueno, iluminaciones azules, como estas sensaciones frías que tiene su música. Y en la parte como de su forma de generar atmósferas, yo lo pienso un poquito como que es necesario que el espectador esté dentro de esta pieza para que pueda sentir esta atmósfera de una forma muy fuerte. No sé, siento que es difícil como justo llevar algo a una historia con este tipo de música. Así como hay ciertos textos que te llevan a llevarlo quizás a una escena, como lo que leímos anteriormente, creo que también hay música que te lleva directamente a una escena muy particular, que es como el otro ejercicio que hice, que es como música de un veracruzano, que es muy evidente, tú escuchas la música y escuchas ahí, ¿no? Escuchas Veracruz tal cual. Que también hay música que solo te lleva como a ciertas sensaciones, pero no a una historia particular. Y siento que eso pasa con Ryuichi Sakamoto. No te lleva siempre a una historia particular y que me parecería difícil llevarlo a sucesos, ¿no? Lo cual sí, creo que eso requiere como un ejercicio mental que me parece súper interesante. Este cuento es bastante concreto, ¿no? Y el texto es clarísimo, María una vez. Y no es básico, pero o sea, tiene una estructura gramática súper convencional. ¿Qué pasa si analizamos algo un poquito más abstracto? Entonces, y si nos obliga a hacer este ejercicio mental de interpretar. Entonces, y aquí subrayo lo subjetivo, porque entonces no hay bien ni mal en este caso. Hay un yo veo esto. Sí. Me parece que va por ahí. Si tienes el chance de hablar con él, pues te voy a decir, wow, yo sí, todas las cosas, y te dirás si va de eso, ¿no? También, ¿sabes? Pero no importa mucho, en realidad. Lo que importa es qué nos retorna en nosotros este objeto externo que estamos viendo. Que lo podemos extraer, que nos parecen interesantes, y una primera aproximación a cómo podríamos llevar eso a escena. O sea, podríamos ver como que el tema y la trama de alguna manera engloban esas cosas. ¿Quieres compartir un Sí, ¿me puedo compartir el mío? Sí, por porque favor. voy a retirar bueno, yo elegí una serie de Netflix que se llama, ya no está en Netflix, pero fue una serie de Netflix que se llama The Midnight Gospel. ¿Por qué me gusta? Me gusta sobre todo por los temas que trata alrededor de solamente 8 episodios. Temas como la muerte, las drogas, el amor, la meditación, y dolor emocional e incluso el hecho del ser y el estar, ¿no? Y la animación. ¿Por qué? No, 5 cosas que me parecen interesantes de la serie es que la animación es totalmente diferente a lo que podemos escuchar, porque la animación pues cuenta como una historia del personaje que está pasando, que se llama Clancy, y la narración del tema, que es lo que escuchamos, es una entrevista sobrepuesta de esa animación. 2, el personaje, ahora sí, viaja a través como de una computadora simuladora de universos, y cuando sale de ellos, después de que hace todo su trama, ese universo como que se destruye automáticamente. La tercera cosa que me parece interesante es que todas son entrevistas a personas reales con experiencias sobre los temas. Otra cosa que me parece interesante, que es el número 4, es que fue cancelada al poco tiempo de salir en Netflix. Estuvo como al público un año, por así decirlo.
episodio, el creador de la serie utilizó el audio de la entrevista que le hizo a su madre antes de que muriera. Entonces, cuando salió la entrevista, su madre ya estaba muerta, pero pues me parece eso como que muy rico el saber cómo plasmar la esencia de, pues no sé, la voz de tu mamá, ¿no? El tema que trata es prácticamente del personaje Clancy y sus viajes en mundos alternos, simulados, ¿no? Y siento que, o yo creo, que la historia es precisamente como Clancy, pues al llegar a estos universos empieza a acercarse a los habitantes, a uno que utiliza uno por cada universo y los empieza a entrevistar, ¿vale? Así como muy banal. Entonces, a base de todo esto, como que se desarrolla, ¿no? ¿Cómo significo estas 5 cosas? Lo de la animación es totalmente diferente a lo que podemos escuchar. Igual ahorita fue mucho de ¿qué pasa? Puedo pensar, o yo pensaría utilizar como música que sea totalmente diferente a lo que estoy viendo en escena, ¿no? Entonces ahí ya, pues casi ya genera un contraste. El 2, que cuando el personaje viaja a través como de universos simulados, a mí me empezó a resonar la idea de utilizar como luces de diferente color, acompañados de, por ejemplo, yo imaginé a una persona en escena, utilizando esos colores que cambian, pero a la vez cambia su postura corporal, ¿no? Su postura corporal. Y 3, el de las entrevistas con las personas. Yo pensé en, no sé, el personaje, en este caso el humano, mi persona en escena, se acerca como a distintos niveles de velocidad y amplitud de movimiento, seguido como de esas posturas corporales, ¿no? Okay. También. Luego, el que fue cancelado al poco tiempo de salir, el 4, pues pensé, ok, puedo hacer que esta escena que ya estoy viendo sea algo incómodo de ver para el público espectador, ¿no? Que les genere esa sensación de algo raro, extraño. Y como 5, como esto del episodio donde utiliza el audio de su mamá, pues no sé, a mí se me hace muy lindo. Me botó así una idea normal de un momento como de éxtasis entre todo lo que estoy viendo, entre la música, las luces, o sea, los colores, el movimiento, y cómo todo eso, después de generar este revoltijo de si éxtasis, puede cerrar abruptamente nada más. Y ya. Pues, okay, súper bien. ¿Alguien más quiere compartir su sitio? Bueno, yo hice 2, pero el que más, creo que más jugo se le puede sacar es de una serie que se llama Until We Meet Again, hasta que nos volvamos a encontrar. Es una serie tailandesa. La verdad es una trama muy cliché. Romeo y Julieta, en versión tailandesa y moderna, pero renacen, los enamorados renacen. Entonces a mí me gusta mucho que tiene ese cliché, pero como que lo lleva más allá. Además no lo lleva de una manera típica, como que sí usa mucho cliché y a la hora de verlo sí puede ser cansado, pero ya analizando es mucho que lo lleva de una manera típica. O sea, por ejemplo, se vuelven a encontrar y sí hay dramas, sí hay lágrimas y eso, pero es más como un no te quiero volver a encontrar, no tanto el querer volverse a ver. Y las 5 cosas que me llamaron la atención fue cómo se junta la cocina con la historia. Es mucho como el recurso de como agua para chocolate. Las emociones de Tita se reflejan en su comida. Es un poco así en esta serie, pero con la historia. Los platillos, como son tailandeses, se usan flores pues, de Tailandia y todas esas cosas. Reflejan mucho los sabores, lo que está pasando en la historia, las situaciones de la historia. También otra cosa que me llamó mucho la atención fue el mito de la reencarnación, como si lo lleva el mito que ya todos conocemos, pero de la manera en la que lo ven los tailandeses. No es tan universal, es más como el hilo rojo, sobre todo, que si lo traes en la muñeca te vuelves a encontrar, si lo traes en el meñique sí se van a encontrar, pero se van a morir. O sea, son diferentes cosas. También mucho la repetición de las situaciones. La historia casi inicia con que los enamorados se matan y al final vuelven a estar en una situación en la que se van a volver a matar, pero
esta vez ya no son ni son las mismas personas y no son el mismo móvil. Ya es otra situación, pero es lo mismo, solo que diferente y es muy extrañamente incómodo, pero quieres ver qué pasa. También las consecuencias del pasado que tienen el presente de los personajes. Aunque no, como tal, no es su vida, la pasada, pues está en su psicología, en el universo de la serie, está en su mente, entonces eso queda registrado. Y además es una historia familiar, porque renacen en las mismas familias. Entonces, tiene un montón de capas. sí, pero solo invierten, o sea, el que era hijo de acá, nace en la familia de su enamorado y ya. Entonces las consecuencias que esto tiene y también el final agridulce que tiene esta serie, porque sí terminan juntos, felices y todo, pero te deja con el mal sabor de boca de que igual la historia anterior no terminó bien. E igual sigue teniendo consecuencias aunque el final es relativamente feliz. Ya para llevarlo a la escena, bueno, con la cocina, con la historia, podría ser mucho una escena inicial con una persona cocinando, pero con música de fondo, como cuando uno cocina, pero mucho a la serie, como Agua para Chocolate que acaba de salir, que la música y la expresión del personaje es lo que está viviendo y está cocinando su comida y ya al final eso va influyendo. Eso me parecería interesante explorar. El metal en la encarnación lo podría ver como en movimientos muy fetales. Sí, como Nacimiento. Ajá, mucho nacimiento. La repetición podría ser mucho como Repetición de verdad. sí, pero Es un montón de capas. sí, pero por ejemplo, de que una escena al principio, como ya lo había explicado, una escena al principio que pase algo y al final vuelve a pasar esa escena, pero por decirlo más fácil, que sea invertido. Y también eso podría jugar mucho con el hecho de que renacen en las mismas familias, pero invertidos, o sea, tendría mucho que ver. Y las consecuencias podría ser como un efecto dominó en las cuestiones de movimientos, como mucho un efecto dominó. Y el final agridulce me podría imaginar una escena muy feliz, muy bonita, pero con una música que te genera cierta melancolía, más que tristeza, una melancolía. Súper. ¿Alguien más quiere compartir su? No pasa nada. Esto lo vamos a considerar, como decía, una columna vertebral. Y vamos a considerar también casi como si cada uno de estos fuera una escena. Y va a ser nuestro objeto de trabajo para mañana. No lo vamos a dejar por ahí. Entonces tenemos la introducción, ¿no? Las historias, la narrativa, las artes objeto, las artes vivas, las artes narrativas, las artes contemplativas, todo eso es como el bagaje ideológico que tenemos a la hora de crear, ¿no? Y hay una idea que me encanta transmitir, que para mí el arte de crear, bueno, el arte de dirigir, digamos, de dirigir algo, de crear algo, es el arte de tomar decisiones. Esa idea para mí es fundamental, porque justo siempre estamos decidiendo qué música voy a usar, cómo voy a presentar estos elementos, qué duración va a tener cada cosa, de qué voy a hablar, a quién, a dónde, con quién. Siempre estamos tomando decisiones. Sí. Y nos llevamos por la intuición, ¿no? A lo que yo creo. O entre más herramientas tenga, ok, de mi cajita de herramientas, voy a usar una estructura aristotélica, pero entonces le voy a dar un punto de giro, voy a empezar desde el final hacia atrás,
y lo voy a representar mediante ballet. O sea, estas son 3 decisiones, pero tomando elementos que ya sé que existen y usándolos para jugar. Eso va a ser el eje de la práctica de mañana. Entonces, conserve estos pequeños esquemitas que hicieron, porque eso de mañana lo vamos a seguir elaborando un poquito más. Y con eso, por ahora, yo cierro la clase. No sé si alguien tenga algo que decir, algún comentario o algo al respecto. Pues muchas gracias. Todo está conectado para mí. O sea, el arte escénico, el arte en general, en realidad, voy a decir. Una de las cosas bonitas que tiene es que se puede nutrir de cualquier cosa. ¿Sabes? Incluso una experiencia personal, un recuerdo, una memoria, una relación con alguien. Casi que todos los aspectos de la vida pueden ser nuestro alimento. Es un alimento en potencia. Y es bonito entonces también entrenar nuestros ojos y nuestros corazones para poder ser sensibles a estos momentos. Porque estaba yo ahí con un vaso de whisky una noche de tormenta y me llegó la inspiración. Pero esos momentos también son raros. Entonces, ¿cómo puedo inspirarme también de mi cotidianidad? Digamos, de mi día a día. Las cosas que veo también me parecen interesantes. Y esa es la reflexión para la parte que gustaría hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Maestro, ¿no pudiste pasar la lista? Sí, pues de hecho sí, quería preguntar. Ok. Andrea Leticia Ramírez, Frida Yaretsi Carrión, Presente. Edgar Alejandro Hernández, Jania Ríos, José Iván Hernández, Presente. Hanna Aguilar, Anaí Montes, Abdiel Isaías, César Guerra, Silvia Cardiel. ¿Alguien falta? Ok. ¿Tienes el enlace de registro? Ok. Es que hay un enlace de registro. ¿Me haces favor de llenarlo? Luego te lo Mientras tanto también estoy pasando una libreta para que pongan por favor su nombre y sus correos. Ya está en el correo, maestro. Pero se lo mando. Pues va. Es que para eso se necesita. Ok, ya, les voy a mandar por correo para usar, no hay tarea, lo vamos a leer mañana. Les voy a mandar un PDF con el método paranoico crítico de Salvador Dalí. Eso es una lectura de un poquito más de despacho. Pero también lo pensó mucho para trabajar mañana. ¿También? Espérame. ¿Cuál es tu nombre? Sí, y cuando habla el texto de cuatridimensionalidad se refiere a espacio y a tiempo. Sí. Por lo general se habla de la tridimensionalidad, pero no de la cuatridimensionalidad. Ya me resistí. Vida. Y el arte escénico es un elemento ahí que está, ¿sabes? Claro. Más conscientes seamos del tiempo que usamos para hacer las Este cosas. espacio temporal. Exacto. Es como un elemento ahí que se usa de manera muy intuitiva porque ahí está. Porque todo transcurre en el tiempo. Pero si se usa de manera consciente, se ve mucho más rico el discurso. ¿Y vamos a ver estructura musical? No, la teoría musical ya cerramos con una. No, estructuras. Porque la idea del objetivo último es que cada quien tenga un prototipo de guión. Claro. Y entonces así lo empezamos y luego les agregamos lo que cada quien puede hacer. Gracias de nuevo. Gracias por venir, gracias por la confianza, por escucharnos. Gracias, Ana. Yo, una cosa, yo pienso que a mí me cuesta mucho como justo las historias, no sé si porque como que mi educación de cierta forma ha sido desde a cosas más abstractas. O sea, por eso estoy aquí también, para saber cómo hacerlo, o sea, me cuesta demasiado y no sé por qué, o sea, me causa mucho conflicto el hecho de no saber cómo... Los narrativos. Ajá, sí, pues es como de narrativa, como que yo entiendo las cosas a veces como situaciones abstractas y una cosa que está ahí y ahorita que has mencionado el tiempo, digo, pero es que ese señor no puede ser persona bien, ni siquiera en mi vida, o sea, es que no sé ni
arte objeto, Sí. es como decir las artes temporales y las artes espaciales, y las artes escénicas son espaciotemporales, son ambas cosas mezcladas. Pero la narrativa requiere de un punto de partida y un final, ¿no? No es como una escultura, como una pintura, como una fotografía que no necesariamente tiene un inicio y un final. Acá, para darle sentido, sí es necesario esos dos puntos, ¿no? Uno de donde sale y uno de donde va a llegar. Pero la forma de narrarlo es tan compleja que puedes empezar por el final, llegar al principio o narrar dos cosas a la vez. O sea, es lo que hablábamos de la trama, ¿no? Por eso hablamos de texto y textil. ¿Recuerdas la cita que les puse? Y que la referencia es que encontré un video pequeño en que habla una escritora y que hace la relación entre el trabajo femenino de los textiles y lo relaciona con la textualidad de narrar, y coser, bordar, y lo relaciona con contar historias, que es una actividad que ella considera que parte de lo femenino más que de lo masculino, el cómo construir las historias que se van contando de manera oral, igual como se teje una tela o se cose o se borda, y de ese dibujo, ese paisaje es la historia, ¿no? Me recuerda mucho como a Penélope, que Claro. crecía para ganar tiempo y Y luego la poética para volver a María, que hablaba de que las mujeres no solamente narran, sino que son partícipes. Yo ya no quise participar más, pero creo que es cierto, por supuesto. Lo que pasa es que históricamente siempre han estado ocultas, ¿no? Aquí ya es una acción ideológica, social, y que es el momento en que ahora sí se tocan esos temas y se hacen visibles por fin, ¿no? De que algo que siempre ha estado ahí, pero en cierta forma por la ideología se ha tratado siempre de... Y hay muchas agrupaciones ahora de mujeres que hacen plásticas, que justo bordan las historias. Ajá. Wow, literalmente. Sí, 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 lo bordan y hacen las exposiciones, y es para ellos Sí. lo que hacen. Sí, claro. Sus discursos bordados. Brutal. De hecho, se me viene mucho a la mente el arte como forma de protesta. Ajá. Es mucho de eso, que hacen una cosa, como eso que dicen de historias bordadas. Yo pensé en una que es como las historias de violencia que han vivido las mujeres, pero las bordan ya sea una escena, una frase. Y es muy bonito porque todas las exposiciones, bueno, no bonita la situación, pero todas las exposiciones tienen como estos contrastes y se me hace muy interesante. Y también la idea de plasmar historias, porque entonces también al abordarlo queda ese objeto, ¿no? Entonces esas historias van a perdurar más que si solo las contamos. La edición real también funciona y todavía se mantiene de alguna manera, pero un objeto perdura más que el tiempo. Hay una narrativa en imágenes que es en unas bordadoras chilenas que son las arpilleras. Durante la dictadura de Pinochet se dedican a hacer suéteres, en cual muestran las historias de todo lo que estaban viviendo y la opresión del régimen a través de bordados. Una manera de comunicarse increíble. Y también entraría esta parte del sentir. Una maestra me lo comentaba, hizo su tesis en relación a los bordados en la Huasteca hidalguense, y decía, es que más allá, o sea, sí, se plasman las historias, pero es el sentir. O sea, el hecho de que viene desde la tatarabuela y va pasando de generación en generación, es más como, no el objeto, sino el significado, el sentido que genera ese objeto a través del tiempo. Que es la oralidad más que la historia escrita en texto. Es el contarlo como la idea de lo dice. Las historias transmiten cosas, o sea, entenderlo en el sentido más amplio posible es una asociación de eventos, ¿no? En el sentido más amplio posible. Pero en el sentido histórico de la humanidad, digamos,
sí funciona como para una especie de colectivización de la memoria, de por qué es importante recordar ciertos eventos. O sea, hacemos una historia y nos la contamos, y la seguimos contando, y seguimos leyendo Romeo y Julieta miles de años. De hecho, Pero creo sí, que la claro. moda textil es como mucho de historia, porque tomando un ejemplo, en los vestidos de Marilyn Monroe, cuando lo usó esta Kelly Jenner. King Kardashian. Gracias. Causó mucha indignación porque no solo era el vestido en sí de la gran Marilyn Monroe, era el contexto histórico de la tela, del contexto político, el contexto cultural, el contexto de la historia de Marilyn Monroe, y que venga nada más a usarlo porque se ve bonita, pues es como ¿por qué no tuvo esa sensibilización? Y la moda tiene mucho de eso, aparte de que es muy cíclica. Si buscamos un atuendo común cotidiano de 1960, no es solamente el atuendo, tiene un porqué. A lo mejor ni siquiera las personas que lo usaban en ese momento lo sabían, pero sí tiene un porqué ese atuendo. Entonces eso es muy interesante. Y como todo al final se termina conectando con todo. Sí, claro. Yo creo que me imagino, las primeras historias de la humanidad eran así como, había una vez alguien que fue a nadar al río y se ahogó. Al río, ¿no? Había una vez alguien que se comió unos hongos rojos y se murió horrible. Tantas de conocimiento. Y claro, lo podemos usar a favor. O sea, si yo leo un periodo histórico particular en el que estoy viviendo y me parece que puedo articular un discurso que sea potenciado por lo que está sucediendo, se vuelve como un hito histórico. O puedo hacer lo contrario, ¿no? Y banalizar algo, empaquetarlo y venderlo lo más rápido posible, y entonces me pongo este vestido nada más porque lo veo en una foto y me parecía bonito. Y me tengo idea de dónde vienen y de todos esos fondos. Pues pasa lo mismo con la música. Con todo, ¿verdad? Por ejemplo, yo con mis alumnos en general, pues la investigación de la música también, ¿no? Porque entonces a veces en sus montajes o en sus ejercicios ponen música que tiene un contexto y tiene una historia, tiene una época, y la aplican en algo que nada tiene que ver, entonces ahí está el encuentro, ¿no? O incluso a veces ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Estamos hablando de simbología, que está tirando un discurso por otro lado y ni siquiera lo ves. Pero se podría siempre y cuando tengamos claro lo que queremos, ¿no? Investigamos. O sea, este tipo de análisis, o si recordamos el de Jaime Campuzano, que es así como súper puntual, lo más técnico posible, es para saber con qué elementos estamos usando. Entonces, y también entender y manejar qué significan, qué podrían significar, qué tipo de potencialidad podrían tener, para que estemos lo más claro posible sobre lo que somos, que es el motivo último. Y con la música está mucho el ejemplo de las cumbias rojadas, que muchos le entramos al relajo de que cumbias rojadas, pero realmente tiene un porqué el tipo de baile, no tanto la música, que también tiene una historia, pero el tipo de baile, como lo conocemos en México, nace a partir de los 90, 2000 más o menos, en los barrios más marginados de Monterrey, donde están los cholos y todas esas subculturas que ya existen, y toman lo que es la cumbia colombiana principalmente como un modo de expresión y hasta un modo de protesta. Y una de las películas que lo toma muy bien es Ya no estoy aquí. Otro producto audiovisual sería que entra con la categoría de estructura en cumbia rebajada, es Te juro que volveré, una canción de Mon Laferte. Y esa, si bien no viene mucho la historia de México, sí viene mucho la historia de la migración y la marginación en esa canción. Entonces como que sí, está divertido entrarle a cumbias rebajadas, pero hay que saber también un poquito, porque ni siquiera la historia o estudiarlo completamente, solamente saber por qué o de dónde salió. Total. Hay un gran ejemplo ahora de una producción mediática muy famosa donde los creadores hicieron la tarea, de Emilia Pérez. O sea, hay una entrevista súper infame con el director que le preguntaron, oye, ¿estudiaste en México? No, yo bueno que sé, me basta. ¿Cuál? Emilia Pérez.
Ya no fueron una barbaridad, así. Yo como que soy bastante. Por eso ya no fueron una. Y se notan las lenguas que no. Cliché, estereotipo. Wow. Pero es que es un gran ejemplo de utilizar elementos sin entenderlos, sin ni siquiera conocer el lugar del cual se está hablando. Claro. Tanto así que si yo filmaba en París, ni siquiera filmaba aquí. Sí, igualmente. Y ahí mismo Javier Ibarrechi dijo que nació un tipo de cine como de despecho, con la parodia de Joan Santiago. Sirvió como un puentecito para un tipo de cine que puede venir a futuro y puede tener mucho potencial. Sí. Son ventanas también, porque entonces, ¿qué pasa si yo veo algo que detesto y lo uso como punto de inspiración? Porque estoy radicalmente en contra de esto. Entonces voy a hacer algo para criticarlo, pero con mi punto de partida es algo que no me gusta, utilizo eso como mi alimento para traducirlo en algo que sí me gusta de criticar. Pero sí, o sea, todo se vale. Y como todo es una inspiración, hasta lo que no nos gusta puede ser una inspiración. Llevar el Hambre Blue es un ejemplo clarísimo. Lo odio tanto que tengo que hacer un cortometraje al respecto. Está en YouTube, ¿no? Gracias. Nos vemos mañana. Mismo hora, mismo hora. Nos vemos. Que bailen. No es cierto. Ay, ¿tienes para que comercial del taller? Mañana. No hice nada, creo. Mira, pero está bien. Sí.